Frankenstein, de Mary Shelley. Primera carta de Robert Walton a la señora Saville, Inglaterra. San Petersburgo, 11 de diciembre de 1700 y tantos. Te alegrará saber que ningún contratiempo ha ensombrecido el inicio de la aventura acerca de la que tú abrigabas tan negros presagios. Llegué ayer y mi primer deseo es tranquilizar a mi querida hermana y expresarle que mi confianza en el éxito del proyecto es cada vez mayor. Estoy ya muy al norte de Londres y paseando por las calles de San Petersburgo, siento cómo sopla sobre mi rostro un aire gélido que vivifica mis nervios y me llena de satisfacción. ¿No es cierto que comprendes lo que experimento? Esta brisa, procedente de las regiones hacia las que me dirijo, me trae el aliento de su clima glacial. Arrolladas por este viento agorero, las esperanzas que albergo son ya más palpables y fervientes. Quiero inútilmente convencerme de que el polo es un paraje frío y desolado, pero una vez tras otra aparece en mi imaginación como un lugar lleno de hermosura y delicias. Allí, Margaret, jamás se pone el sol, y su enorme disco no hace más que acariciar el horizonte, luciendo en eterno esplendor. Allí, pues con tu permiso, hermana mía, quiero dar algún crédito a las palabras de quienes me han precedido, el hielo y la nieve desaparecen. Incluso es posible que, navegando sobre el calmado océano, seamos conducidos hacia una costa que sobrepase, en hermosura y encanto, a todos los países descubiertos hasta hoy en las partes habitadas del globo. Es posible que sus recursos y sus paisajes sean incomparables. Los secretos de las estrellas deben, sin duda, hallarse explicados en estas inexploradas tierras. ¿Qué podría extrañarnos de una región en la que el sol brilla sin cesar? Quizá descubra la sorprendente fuerza que mueve la aguja de la brújula. Quizá pueda probar un millar de observaciones celestes que solo esperan esta aventura para aclarar, por fin, los aparentes caprichos de los astros. Satisfaré mi ardiente curiosidad hollando una parte del mundo que jamás ha sido explorada, y probablemente caminaré sobre una tierra en la que nunca se ha posado la planta humana. Es eso lo que me atrae y bastaría por sí solo para impulsarme a vencer el miedo al peligro y a la muerte, acuciándome a emprender este difícil viaje con la alegría del niño que se embarca en un bote junto a sus camaradas para explorar las riberas cercanas. Y aun en el caso de que todas esas conjeturas fueran erróneas, no puedes negar el beneficio inestimable que procuraré a la humanidad descubriendo, en las cercanías del polo, una ruta por mar hacia esos países a los que tantos meses tardamos en llegar, o desvelando el secreto de la fuerza magnética que solo puede ser descubierto, si es que existe algún modo de hacerlo, gracias a una aventura como la mía. Estos pensamientos han disipado la agitación que sentía al comenzar mi carta, y mi corazón está lleno de entusiasmo que me transporta, ya que nada ayuda tanto a apaciguar el espíritu como un objetivo claro, una meta sobre la que fijar los ojos del alma. Este viaje cumple un sueño que he acariciado desde mi más tierna infancia. He leído con apasionada fruición el relato de diversos viajes cuyo objetivo era llegar al norte del Océano Pacífico, atravesando los mares que circundan el polo. Debes recordar que la biblioteca del tío Thomas estaba formada tan solo por volúmenes que narraban viajes y exploraciones. Mi educación dejó bastante que desear, pero, pese a todo, me apasionaba la lectura. Día y noche estudié esos volúmenes y conforme los iba conociendo, aumentaba la tristeza que sentí en mi infancia cuando me dijeron que papá, cercana ya a su muerte, había prohibido a mi tío el autorizarme a seguir la carrera de marino. Esta amargura desapareció cuando por primera vez
trabé conocimiento con la obra de los poetas cuyos versos llenaron mi alma y la elevaron casi hasta las regiones celestes. Me convertí en poeta y durante un año viví en el Edén que yo mismo había creado. Imaginaba que también a mí me sería dado conseguir un lugar en el templo donde se veneran los nombres de Homero y Shakespeare. Tú conoces mi fracaso y sabes lo doloroso que fue para mí aquel desengaño. Pero precisamente en aquel tiempo heredé la fortuna de mi primo y mis pensamientos volvieron a tomar el rumbo que habían seguido anteriormente. 6 años han transcurrido desde que resolví realizar este viaje. Comencé por fortalecerme físicamente. Acompañé a los balleneros en varias de sus expediciones al Mar del Norte. Por mi propia voluntad he soportado el hambre y el frío, la sed y la falta de sueño. A menudo trabajaba durante la jornada con más dureza que cualquier marino, mientras dedicaba mis noches al estudio de las matemáticas, de la medicina y de aquellas partes de la física que más necesarias podían ser a un aventurero del mar. Por 2 veces me enrolé como segundo de a bordo en un ballenero groenlandés y salí airosamente de la prueba. Me sentí, es cierto, orgulloso cuando el capitán me suplicó insistentemente que permaneciera en su barco, ya que consideraba insustituibles mis servicios. ¿No crees, Margaret, que merezco ya emprender la gran aventura? Mi vida pudo estar rodeada de comodidades y lujos, pero he preferido la gloria a todos los placeres que la fortuna me brindaba. ¿Con qué placer escucharía una voz amistosa que respondiese con una afirmación a mi pregunta? Mi valor y mi decisión son inamovibles, pero mis esperanzas experimentan ciertos altibajos y con frecuencia me siento desalentado. Estoy dispuesto a lanzarme al largo y penoso viaje cuyas vicisitudes reclamarán todo mi coraje. No solo tendré que reavivar el ánimo de los demás, sino también conservar mi moral cuando los otros la hayan perdido. Es esta la época más favorable para viajar por Rusia. Los trineos vuelan prácticamente sobre la nieve y su movimiento es para mí mucho más cómodo que el de las diligencias inglesas. No sientes demasiado el frío siempre que te envuelvas en pieles, abrigo que ya he adoptado, pues existe una notoria diferencia entre pasear por el puente de un navío y permanecer sentado, inmóvil durante horas, de manera que ningún esfuerzo impida que la sangre se hiele en las venas. No deseo en absoluto perder la vida en la ruta postal que une San Petersburgo y Arcángel. Dentro de 2 o 3 semanas tengo previsto salir hacia esta última ciudad, fletar allí un navío, lo que me será fácil pagando al contado el seguro del armador, y contratar de inmediato, eligiéndolos entre los hombres duchos en la casa de la ballena, a aquellos marinos que me parezcan necesarios. Espero levar anclas antes del mes de junio, pero ¿cuándo estaré de regreso? Me es imposible responder a esa pregunta, hermana mía. Si la fortuna me sonríe, pasarán muchos meses, incluso años tal vez, antes de que tú y yo podamos volver a vernos. Si fracaso, muy pronto estaremos juntos o jamás nos reuniremos. Adiós, mi admirada y querida Margaret. Quiere el cielo bendecirte y protegerme para que me sea posible todavía darte pruebas de mi gratitud por todo tu cariño y por tu bondad. Tu hermano que te ama, Robert Walton. Segunda carta de Robert Walton. A la señora Saville, Inglaterra. Arcángel, ciudad al norte de Rusia, 26 de marzo de 1700 y tantos. Qué despacio pasan aquí los días mientras estoy rodeado de hielo y nieve. No obstante, he avanzado ya un poco hacia el cumplimiento de mis deseos. He logrado fletar un barco y ahora me dedico a reunir la tripulación.
Los marineros a quienes he contratado parecen hombres de toda confianza y poseen sin ninguna duda un valor a toda prueba. Tan solo no he podido satisfacer todavía uno de mis deseos y esta falla es para mí muy lamentable. Necesito un camarada, Margaret. Cuando el éxito me llene de alegría, nadie la compartirá conmigo y nadie me animará, tampoco cuando me embargue el desaliento. Sí, es cierto, podré confiar mis sentimientos al papel, pero este es muy pobre confidente para comunicarle lo que experimentamos. Necesito la amistad de un hombre por el que me sienta atraído, un hombre cuya mirada pueda corresponder a la mía. Pensará sin duda que soy un romántico, querida hermana, pero me afecta sinceramente esta ausencia. No tengo conmigo a nadie que sea a un tiempo amable y valeroso, comprensivo y culto, a nadie cuyos gustos se parezcan a los míos y que pueda aprobar mis proyectos o ayudarme a modificarlos. Pero, ¿cómo un hombre semejante, aun creyendo en su existencia, sería capaz de reparar los errores de tu pobre hermano? Soy impulsivo en exceso cuando se trata de la realización de mis planes y me domina la impaciencia cuando aparece algún problema. Sin embargo, lo que más me ha perjudicado es la educación que me he dado a mí mismo. Durante los 14 primeros años de mi vida, no hice otra cosa que correr por los campos comunales y mis lecturas se limitaron a los libros de viaje de tío Thomas. Luego conocí las obras de nuestros más famosos poetas y tan solo cuando era ya demasiado tarde experimenté la necesidad de aprender lenguas extranjeras. Ahora tengo 28 años y soy menos culto que un muchacho de 15. Ciertamente reflexiono con más profundidad y mis sueños son más ambiciosos, pero les falta el equilibrio, como diría un pintor. Sí, me es imprescindible un amigo lo bastante comprensivo como para no burlarse de mi romanticismo y que pueda, con su afecto, mitigar mis impulsivos sentimientos. En fin, nada conseguiré lamentándome. No será en la soledad del inmenso océano donde haya un compañero, ni tampoco aquí, en Arcángel, entre mercaderes y marinos. Con todo, estos hombres sencillos poseen, aunque en estado muy rudimentario, los sentimientos más nobles de la naturaleza humana. Mi segundo, por ejemplo, está lleno de coraje e iniciativa, que todo lo subordina al deseo de gloria o, para ser más precisos, de ascenso en su profesión. Es inglés. Esto halaga el amor que siento por mi patria. Y pese a su ruda condición conserva intactas preciosas cualidades humanas. Le conocí aquí, a bordo de un ballenero, y en cuanto me dijeron que no tenía trabajo, le contraté para que me ayude a llevar a cabo mi empresa. Es un muchacho de excelente carácter, célebre por la habilidad y templanza con que se hace obedecer. Precisamente por esta causa y también por su valor y honestidad, he querido contar con sus servicios. Mi juventud solitaria, los años mejores de mi existencia pasados bajo tu influencia dulce y femenina, han modelado mi espíritu hasta el punto de que no me es posible vencer la repugnancia que me causa la brutalidad reinante, por lo general, a bordo de los barcos. Nunca la he creído necesaria, y en cuanto me informaron de que existía un patrón estimado por su buen talante y por el respeto y la obediencia que sabía despertar en sus marineros, me consideré afortunado por estar en condiciones de contratarle. Me habló por primera vez de él, de forma casi novelesca, una dama rusa que le debe su actual felicidad. Esta es, poco más o menos, su historia. Este hombre amaba hace algún tiempo a una muchacha de humilde condición y, como él había conseguido ya una fortuna considerable merced a su maestría en la profesión, el padre de la joven autorizó el matrimonio. Pero cuando el pretendiente expresó a la joven sus sentimientos, ésta prorrumpió en llanto y arrojándose a sus pies, le rogó que quisiera ahorrarle tan doloroso trance, ya que amaba a otro hombre joven sin fortuna, razón por la que su padre se negaba a consentir en su unión. El generoso marino consoló a la penada dama,
y, en cuanto supo por ella el nombre de su amado, puso término al galanteo. Él había comprado ya una granja, con la intención de pasar en ella lo que le quedara de vida, pero se la cedió a su rival, añadiendo además toda una fortuna para que aquél pudiera adquirir algunas reses, e incluso fue él mismo a solicitar del padre de su amada el consentimiento imprescindible para la celebración de las nupcias. El anciano, sin embargo, creyendo comprometido su honor, respondió con una categórica negativa y, dolido por la irreductible actitud de aquel hombre, el marino abandonó el país, volviendo únicamente cuando tuvo noticias de que la muchacha había contraído matrimonio de acuerdo con sus deseos. ¡Qué nobleza de carácter!, pensarás con toda razón. Pero lo cierto es que este hombre está desprovisto por completo de cultura. Es más silencioso que un pez y se observa en él una especie de ignorante negligencia que, al unirse a su comportamiento un tanto extraño, algunas veces, desmerece el interés y la simpatía que es digno de suscitar. No creas, sobre todo, que estoy arrepentido de mi decisión, tan solo porque me lamente un poco o incluso porque quiera imaginar el consuelo de una tristeza que es muy posible jamás conoceré. Estoy tan firme y decidido como el mismo destino. Mi aventura ha sufrido algún retraso tan solo mientras aguardo un tiempo más favorable. El invierno ha sido muy duro, pero la primavera comienza a anunciarse y todo parece indicar que será más precoz que de costumbre. Es posible, pues, que, pese a todo, levemos anclas antes de lo previsto, pero no me arriesgaré en exceso. Me conoces y sabes que puedes confiar en mi prudencia y moderación siempre que la seguridad de otros está en mis manos. Mis proyectos están a punto de realizarse ahora y soy incapaz de explicar lo que siento. ¿Podrás comprender la impaciencia, mezcla de gozo y de temor que me embarga mientras dispongo la partida? Me dirijo a regiones aún vírgenes, al país de la niebla y la nieve, pero yo no cazaré albatros. No sufras, pues, por mi vida, ni temas verme regresar, exhausto y miserable, como el Ancient Mariner. Te imagino sonriendo ante esta alusión al poema de Coleridge. Quiero, a este respecto, revelarte un secreto. A menudo he atribuido a las obras de ese poeta, el más imaginativo de la literatura moderna, la causa de mi pasión por el mar y el entusiasmo que sus misterios despiertan en mí. Algo inexplicable se remueve en mi corazón. Soy en el fondo un hombre eminentemente práctico, un artesano acostumbrado a trabajar con dureza y perseverancia, pero existe también en mí un amor a lo maravilloso, una fe en lo insólito que se une a todos mis proyectos y me fuerza a despreciar los senderos trillados para empujarme a afrontar este océano indómito y estos países desconocidos que me dispongo a descubrir. Volvamos, no obstante, a las cosas que me son más queridas. Te veré de nuevo después de haber cruzado la inmensidad de los mares hasta regresar por el extremo más meridional de América o África. No me atrevo a esperar tanta fortuna, pero no puedo ni siquiera soportar el pensamiento de que fracase en mi empresa. De momento, sigue escribiéndome siempre que te sea posible, porque tus cartas pueden serme necesarias para fortalecer mi valor. Te amo con todo mi corazón. Recuérdame con afecto en caso de que nunca vuelvas a recibir noticias mías. Tu hermano que te quiere, Robert Walton. Tercera carta de Robert Walton. A la señora Saville, Inglaterra. 7 de julio de 1700 y tantos. Querida hermana, te escribo a vuelta de pluma estas escasas líneas para comunicarte que todo marcha bien y que mi aventura está ya en buen camino. Mi carta llegará a Inglaterra gracias a un marino que regresa desde Arcángel. Envidio su suerte, ya que pueden transcurrir muchos años antes de que contemple de nuevo mi país natal.
Pese a ello, me siento de inmejorable humor. Mis hombres están llenos de fuerza y, según parece, dispuestos a seguir adelante. No se atemorizan ante los bloques de hielo que desfilan sin cesar a uno y otro lado del buque, presagiando los riesgos que deberemos correr en la región hacia la que navegamos. Estamos ya a una elevada latitud, pero como nos hallamos en pleno verano, y pese a que la estación no es tan calurosa aquí como en Inglaterra, los vientos del sur que nos empujan con rapidez hacia las riberas que tanta ansiedad deseo alcanzar, nos traen una templanza tonificante que jamás hubiera podido prever. Hasta hoy no se ha producido ningún incidente que merezca ser contado. Un par de fuertes tormentas y el hallazgo de una brecha en el casco del navío son cosas que no inquietan a un navegante experimentado tanto como para que resulten dignas de mención. Podría sentirme satisfecho si, a lo largo del viaje, no sufriéramos más graves percances. Adiós, querida Margaret. Ten el convencimiento de que, tanto por tu bien como por el mío, no afrontaré innecesariamente el peligro. Seré perseverante, prudente y sereno. Estoy seguro de que el éxito vendrá a coronar mis esfuerzos. ¿Por qué no ha de ser así? Hasta ahora he ido trazando con seguridad mi ruta a través del océano, y son solo las estrellas testigos de mis triunfos. No existe motivo alguno para retroceder ante esas olas indómitas, sin embargo, sumisas. Nada puede detener un corazón audaz y una voluntad decidida. He dejado, sin proponérmelo, que mi espíritu se expansionase y es preciso terminar. Que el cielo te bendiga, querida hermana. Robert Walton. Cuarta carta de Robert Walton a la señora Saville, Inglaterra, 5 de agosto de 1700 y tantos. Ha ocurrido algo tan extraordinario que no puedo dejar de comunicártelo, aunque es muy posible que podamos vernos antes de que estos papeles lleguen a tus manos. El pasado lunes, 31 de julio, nos hallábamos casi enteramente rodeados por hielo que se estrechaba a nuestro alrededor, dejando apenas lugar para que nuestro barco continuara a flote. La situación era cada vez más peligrosa, puesto que nos envolvía una espesa niebla. En consecuencia, nos vimos obligados a permanecer al pairo, aguardando un cambio favorable en las condiciones atmosféricas. Poco más o menos a las 2 del mediodía, la bruma comenzó a disiparse y pudimos contemplar, extendiéndose hasta el infinito, una helada llanura de quebrada superficie. Algunos de mis hombres empezaron a lamentarse e incluso yo mismo fui presa de inquietud cuando, de improviso, un insólito espectáculo nos llamó la atención, distrayendo nuestros pensamientos de la desagradable situación a la que nos veíamos abocados. Observamos, a media milla de distancia, un trineo tirado por perros que corría en dirección norte. En el vehículo, sujetando las bridas, viajaba una figura de forma humana, pero de gigantescas proporciones. Con nuestros catalejos pudimos seguir durante largo rato su rápido desplazamiento, hasta que se ocultó en la lejanía tras los montículos de hielo. Esta visión nos llenó de un asombro sin límites. Según nuestros cálculos, habíamos viajado cientos de millas y nos encontrábamos muy lejos de cualquier tierra conocida. Sin embargo, la aparición del trineo parecía demostrar que no nos habíamos alejado tanto como en principio creímos. Por otra parte, prisioneros de los hielos, no pudimos seguir tras las huellas de aquel hombre. 2 horas más tarde, sentimos agitarse el agua bajo nuestra quilla y, antes del anochecer, los hielos se quebraron liberando el navío. Pese a ello, permanecimos en el mismo lugar, ya que no queríamos arriesgarnos en la oscuridad a sortear los terroríficos bloques que flotan en libertad cuando el hielo se rompe. Esto me permitió descansar algunas horas durante el resto de la noche. A la mañana siguiente, tan pronto comenzó a amanecer,
Subí al puente donde encontré a mis marineros asomados a una de las bordas y hablando, según me pareció, con alguien que se hallaba en el exterior. Efectivamente, un vehículo muy parecido al que habíamos visto la víspera se había detenido junto a nuestro costado. Flotando sobre un témpano, había derivado durante toda la noche hasta llegar a nosotros. Solo uno de sus perros seguía viviendo, y en su interior viajaba un ser humano a quien mis hombres intentaban persuadir para que subiese a bordo. Al contrario que el viajero divisado la noche anterior, no era un ser salvaje, habitante de una isla inexplorada todavía, sino un europeo. Oí gritar a mi segundo: «Ahora viene el capitán. Él no le permitirá suicidarse de ese modo». Al verme, el hombre me habló en inglés, aunque con cierto acento extranjero. Antes de subir a bordo de la nave, nos dijo el hombre: «Hágame el favor de indicarme hacia dónde se dirigen». Puedes imaginar mi sorpresa al escuchar tales palabras en labios de un hombre condenado a una muerte segura y que lógicamente debiera ver en mi barco algo más precioso que todos los tesoros del orbe. Le respondí, no obstante, que realizábamos un viaje de exploración hacia el Polo Norte, cosa que pareció satisfacerle, pues consintió en ser izado a bordo. Dios santo, Margaret, si hubieses visto al hombre que ponía condiciones a su salvación, tu sorpresa no hubiera tenido límites. Sus miembros casi se habían helado, y su cuerpo estaba horriblemente demacrado por el cansancio y las privaciones. Nunca antes había visto un ser en tan lastimoso estado. Intentamos instalarle en el interior, pero en cuanto le faltó el aire frío, perdió el conocimiento. Le trasladamos de nuevo al puente y quisimos reanimarle dándole fricciones con coñac, del que también le hicimos beber unos sorbos. Tan pronto como comenzó a recuperarse, le abrigamos con unas mantas y le colocamos en la cocina cercana del fogón. Gracias a ello, fue poco a poco volviendo en sí y tomó un poco de sopa que le hizo mucho bien. Solo al cabo de 2 días estuvo en disposición de hablar y durante un tiempo creí que las penalidades sufridas le habían hecho enloquecer. Cuando comenzó a reponerse, ordené que le llevaran a mi camarote y cuidé de él tanto como mis ocupaciones me lo permitieron. Nunca antes había conocido yo a nadie más interesante. Una luz exaltada, casi demencial, brillaba algunas veces en sus pupilas. Pero si se le hacía un favor, si se le prestaba el más mínimo servicio, sus facciones se iluminaban con una expresión de dicha y dulzura que no he hallado en ningún otro hombre. Pese a ello, la mayor parte del tiempo estaba triste e incluso desesperado. De vez en cuando apretaba los dientes como si no le fuera posible soportar por más tiempo el peso de los infortunios que le oprimían. A medida que su salud iba mejorando, puse gran atención en mantener alejados a mis hombres que querían hacerle algunas preguntas. No quise permitir que le atormentaran inútilmente con su curiosidad, pues estaba claro que, en el deplorable estado, tanto físico como moral, en que se hallaba, tan solo el más completo reposo podría restablecerle y devolverle a la normalidad. Cierta tarde, pese a todo, mi lugarteniente le preguntó: «¿Cómo ha llegado usted tan lejos viajando en tan extraño vehículo?». Su expresión mostró inmediatamente los rasgos de la más profunda tristeza. Respondió: «Intentaba alcanzar a alguien que huía de mí». Mi segundo insistió: «¿Viajaba ese hombre de la misma manera?». «Sí». «Siendo así», añadió mi segundo, «me parece que le vimos, pues la víspera del día que le encontramos, divisamos sobre el hielo a un hombre que viajaba en un trineo tirado por perros». Esto interesó a nuestro huésped, que comenzó a formular numerosas preguntas, encaminadas principalmente a saber la dirección seguida por aquel diablo. Cuando estuve a solas con él, murmuró: «Sin duda, he debido despertar su curiosidad y la de sus bravos muchachos, y creo que es usted demasiado discreto como para interrogarme al respecto». «Ciertamente»,
respondí. Daría muestras de una inhumana impertinencia atormentándole con una curiosidad que está fuera de lugar. Y sin embargo, prosiguió él, me ha librado usted de una extraña y delicada situación. Me ha salvado generosamente la vida. Algo más tarde quiso saber si creía que el hielo, al romperse, habría hecho desaparecer al otro trineo. Le respondí que no era posible afirmarlo con certeza, puesto que el hielo se había roto hacia la medianoche y por lo tanto el hombre había tenido tiempo suficiente para llegar a un lugar seguro. No era posible asegurar nada al respecto. A partir de entonces, una mayor vivacidad animó su cuerpo exhausto. Mostraba grandes deseos de hallarse de nuevo en el puente para poder acechar en persona la posible aparición del trineo que divisamos en primer lugar. Pude convencerle, pese a todo, de que permaneciera en su camarote, pues seguía aún demasiado débil como para soportar sin peligro el empujo del viento. Pero tuve que prometerle constante vigilancia y que si alguno aparecía sobre el hielo, se lo comunicaría enseguida. He anotado así, en mi diario, los insólitos sucesos de estos últimos días. Mi huésped va mejorando lentamente, pero permanece muy silencioso y da muestras de enojo cuando alguien que no soy yo penetra en su camarote. Pese a ello, sus modales son tan agradables y dulces que toda la tripulación se preocupa por él, aunque no se muestra muy locuaz con nadie. En lo que a mí respecta, comienzo a quererle como a un hermano, como a un ser muy cercano a mi corazón, y su perenne e inmensa pesadumbre despierta mi simpatía y mi piedad. En estado normal debe ser un hombre muy notable para mostrarse, en su actual decaimiento, tan amable y atractivo. Te decía en una de mis cartas, querida Margaret, que no hallaría ningún compañero en las soledades oceánicas. Sin embargo, he encontrado un amigo al que me haría feliz considerar un hermano antes de que el dolor aniquile su vitalidad. Seguiré hablando de ese extraño huésped en mi diario cuando ocurra algún suceso digno de mención que esté relacionado con él. Diario de Robert Walton, 13 de agosto de 1700 y tantos. El afecto que siento por ese hombre aumenta cada día. Despierta en el más alto grado tanto mi admiración como mi piedad. ¿Cómo contemplar anulado por la angustia a un ser tan noble sin experimentar una inmensa pesadumbre? Es tan gentil y tan inteligente. Su espíritu está tan cultivado que cuando habla, sus palabras escogidas con exquisito arte surgen de su boca con una fluidez y una elocuencia increíbles. Ha experimentado una gran mejoría y ahora permanece siempre en el puente buscando sin duda el trineo que precedía al suyo. Pese a que es muy desgraciado, no está tan inmerso en sus preocupaciones como para no prestar atención a los planes de los demás. Demostró el mayor interés por las medidas que yo había tomado para aumentar nuestras probabilidades de éxito, y lo hizo hasta en los detalles más mínimos. Merced a la simpatía que me muestra, ha logrado que le abra mi corazón y le comunique las ansias y el fervor que animan mi alma. Que le diga hasta qué extremo era capaz de sacrificar alegremente mi fortuna y mi vida si pudiera favorecer la consecución de mis proyectos. La vida o la muerte de un hombre, le dije, no son más que un módico precio cuando se trata de lograr a cambio los conocimientos que busco, la sabiduría que quiero alcanzar para poder transmitirla a la posteridad y favorecer con ella al género humano. Mientras yo hablaba, una profunda tristeza fue adueñándose de su rostro. Pude ver que se esforzaba por dominar su emoción. Luego, repentinamente, se cubrió el rostro con las manos. Mi voz tembló y enmudecí al observar que las lágrimas corrían entre sus dedos y que un gemido escapaba de su pecho jadeante.
Por fin dijo con voz entrecortada: «Pobre amigo, ¿comparte pues mi locura? ¿También ha apurado usted un enervante filtro? Óigame, permita que le narre mi historia y alejará usted la copa de sus labios». Extrañas palabras. Ya puedes imaginar cómo acicatearon mi curiosidad, pero el gran dolor que había sufrido mi amigo acabó con sus escasas fuerzas. Fueron precisas muchas horas de descanso y de tranquila conversación para que recuperara su equilibrio. Cuando logró acallar el clamor de sus sentimientos, pareció despreciarse por haberse dejado llevar de la emoción y, apartando a un lado el espectro tiránico de su desesperación, me indujo de nuevo a hablar de los asuntos que me concernían personalmente. Me pidió que le contara mi niñez, lo que hice en pocas palabras, aunque ello despertara en mí un cúmulo de encontrados pensamientos. Le confesé mi anhelo de hallar un amigo, la necesidad que sentía de simpatizar con un espíritu más próximo al mío que el de aquellos a quienes había conocido. Le expuse mi convencimiento de que un hombre no puede pretender ser feliz, por pequeña que sea su felicidad, mientras no goce de una bendición semejante. «Soy de su opinión», me respondió. «Los hombres somos seres incompletos. Vivimos tan solo a medias y alguien más sabio, mejor que nosotros mismos, cosa que debe ser un verdadero amigo, no está a nuestro lado para ayudarnos, para mejorar nuestra débil e imperfecta naturaleza. Tuve un amigo, que era el más noble de los hombres y puedo, pues, considerarme en condiciones de hablar sobre la amistad con conocimiento de causa. Usted tiene esperanzas, tiene el mundo entero ante sí. No hay razón alguna para desesperar. Yo, por el contrario, lo he perdido todo, y no puedo ya recomenzar mi vida». Al tiempo que decía estas palabras, su rostro tomó una expresión de tranquila serenidad, de resignación, que me oprimió el pecho. Luego calló y pronto se retiró a su camarote. Nadie puede gozar, pese a su desolación, la hermosura del paisaje tan profundamente como él. El cielo estrellado, el mar, todo cuanto ofrecen estas maravillosas regiones polares, parece elevar su alma. Un hombre como él debe tener una doble existencia. Es capaz de haber soportado todas las penalidades y estar aniquilado por las desilusiones, pero, cuando se recoge en sí mismo, se convierte en un espíritu celeste, rodeado por un círculo mágico que ni las penas ni la locura pueden franquear. ¿Te burlarás de la pasión con que hablo de esta divinidad errante? En verdad, no podrías hacerlo si le hubieras conocido. Los libros y tu vida, lejos del mundo, han educado y refinado tu espíritu y te han hecho un tanto escéptica, pero también tú te inclinarías ante los extraordinarios méritos de esta criatura maravillosa. Me he esforzado en descubrir la cualidad que tanto le eleva por encima de todos los hombres que hasta ahora he conocido. Creo que es algo intuitivo, un poder de juicio, a un tiempo rápido e infalible, una percepción del motivo de las cosas, de una claridad y precisión singulares. Une a todo ello su facilidad de palabra y su voz, en la que las diversas entonaciones son como música para el alma. «19 de agosto de 1700 y tantos. Ayer mi huésped me dijo: he soportado más reveses de los que seguramente haya conocido nadie. Hace tiempo decidí que me llevaría a la tumba el secreto de mis males, pero usted me ha hecho mudar de propósito. Anhela el conocimiento y la sabiduría como lo hice yo durante muchos años, y deseo ardientemente que el cumplimiento de sus proyectos no sea, como para mí, semejante a una serpiente venenosa. No sé si el relato de mis desgracias tendrá para usted alguna utilidad, pero como creo que sigue un sendero igual al que fue el mío, arriesgándose a peligros idénticos a los que han hecho de mí lo que soy ahora,
Creo que podrá extraer de mi historia alguna experiencia que pueda serle útil, si el éxito le sonríe, o en caso contrario, pueda consolarle en su fracaso. Dispóngase usted a escuchar un relato que podrá parecerle sobrenatural. Si nos halláramos ante un paisaje menos impresionante, temería no ser creído y cubrirme a sus ojos de ridículo. Pero en el seno de estas regiones salvajes y misteriosas parecen verosímiles muchas cosas que, en cualquier otra parte, provocarían la hilaridad de quienes desconocen las inmensas posibilidades de la naturaleza. Sé, por supuesto, que el desarrollo de mi relato no prueba la veracidad de los hechos que lo componen. Puedes imaginar, querida hermana, cómo me satisfizo la perspectiva de escuchar tales revelaciones. Sin embargo, no podía soportar la idea de que estas confesiones reanimasen el sufrimiento de mi huésped, pero, al mismo tiempo, estaba impaciente por escucharlas, movido en parte por la curiosidad y en parte por el deseo de mejorar la suerte del desgraciado, si eso estaba dentro de lo posible. Así se lo dije. «Le estoy agradecido», respondió, «por su amabilidad, pero no era necesario. Mi destino está ya finalizado. No espero más que un solo acontecimiento y podré descansar en paz». Luego prosiguió, intuyendo que yo intentaría protestar. «Comprendo lo que siente, pero se equivoca, amigo mío, si es que me autoriza a llamarle así. Nada puede cambiar mi destino. Escuche mi historia y sabrá hasta qué punto mi existencia está ya decidida». Me dijo entonces que comenzaría su relato al día siguiente, puesto que yo dispondría de tiempo libre. Le agradecía profundamente su promesa. Me he decidido a anotar cada noche, cuando las obligaciones de a bordo me lo permitan, o no revistar mucha urgencia, lo que mi huésped me haya contado durante la jornada, empleando en lo posible idénticas palabras. Si tengo excesivo trabajo, tomaré, como mínimo, algunas notas. Sin duda, el manuscrito te proporcionará un inmenso placer, pero piensa con qué simpatía e interés leeré más tarde el relato, dado que conozco al hombre y serán sus mismos labios quienes lo narren. Ya creo escuchar su vibrante voz resonando en mis oídos. Creo ver sus ojos brillantes mirándome con su melancólica dulzura. Veo cómo, en su animación, levanta su fina mano mientras sus rasgos se encienden con el ardor de su alma generosa. Qué extraordinaria debe ser su historia y qué terrible la tempestad que, alcanzando al noble bajel en su travesía, lo destrozó de tal forma.